el tema de gobierno de datos es un tema que ha tomado creciente interés y impulso, digamos, dentro del Estado, y se espera llegar con esto no solo a los servicios centrales, sino también a los municipios que manejan una cantidad muy relevante e interesante y diversa también de datos. Entonces, la idea es conversar un poquitito hoy día de cómo abordar la instalación del gobierno de datos en los municipios. Para eso vamos a conversar un poquito cuáles son los orígenes de esto, desde la estrategia de gobierno digital, la estrategia de datos que tiene el gobierno, el marco de gestión de datos del Estado, que es el instrumento principal que se está hoy día aplicando, sobre todo en los servicios de nivel central. Hay un PMG hoy día que le dio impulso este año a este tema y se espera que en los próximos siga continuando. Y la idea es llegar con esto también, por supuesto, hacia los municipios. Y ahí nada mejor que contarles la experiencia de un municipio, en este caso de Providencia, ¿cierto? Como decía Carlos, nos acompaña Luis Felipe y Gonzalo de la municipalidad, que además estuvieron en el curso nuestro y ellos desarrollaron un trabajo en torno a las temáticas que vemos en el curso para aplicarlo en el municipio. Y eso nos van a contar un poquitito cómo ha sido esa experiencia. Se ve la presentación, ¿cierto? Sí, súper bien. Bien. Bueno, aquí esto es medio curioso porque vamos a partir como de adelante hacia atrás. Curiosamente, lo último en publicarse fue la Estrategia de Gobierno Digital al 2030, se publicó en junio de este año, y en esta estrategia el Estado chileno se compromete a modernizar la gestión mediante un ecosistema digital eficiente, inclusivo, centrado en las personas, y se definieron 6 ejes, 3 ejes transformadores y 3 ejes habilitantes, y cierto, ahí aparece dentro de los ejes transformadores la gestión inteligente basada en datos. Y se espera, o la meta que se pone esta estrategia es que el 2030 el sector público nacional supere el promedio de los países de la OCDE en el índice de transformación digital que mide la OCDE cada 2 años. Y esta es una meta bastante ambiciosa porque estamos en el lugar 32 de 33. En el último índice de la OCDE, que es el 2023, quedamos penúltimos, digamos. Además, se descendieron 9 puestos versus el índice anterior. ¿Y qué es lo que pasó acá, digamos, cuando uno ya hace un análisis un poquito más fino? Más que nosotros haber en realidad retrocedido, los demás avanzaron mucho más rápido en todos estos temas. Y también el índice incorporó algunos elementos nuevos que tampoco salieron tan bien evaluados. Ahora, una de las cosas que evalúa la OCDE, que tiene en un marco de trabajo que tiene 6 dimensiones, que son las que aparecen acá arriba: digital por diseño, orientado a los datos, gobierno como una plataforma, abierto, orientado al usuario y proactivo, ¿cierto? La parte de datos es uno de los puntos bajos que tiene Chile. Bueno, eso motivó empezar a trabajar en este tema, que en realidad se venía trabajando hacía un tiempo, pero aceleró, digamos, un poco las cosas, en términos de, por un lado, incorporar en esta estrategia esta idea de una estrategia, una gestión inteligente basada en el dato, ¿cierto? Impulsando el uso de los datos y la información pública de manera estratégica y transversal, digamos, dentro del Estado. Fortalecer las capacidades, fortalecer la capacidad analítica en particular. Y un poco antes, en diciembre del 2024, se había publicado la estrategia de datos, que era un documento que se venía trabajando ya hacía un tiempo, para en el fondo generar o definir los lineamientos, y dentro de esos lineamientos el primer eje estratégico es tener un ecosistema de gestión de datos, pero también de gobernanza de los datos, ¿ya? Y el tema de la gobernanza que aparece acá es algo que se venía trabajando ya desde hacía un tiempo, básicamente desde que se publicó la Ley de Transformación Digital, a propósito de la interoperabilidad, y que uno de los trabas importantes para abordar la interoperabilidad es el conocer cuáles son todos los datos que tiene el Estado.
Finalmente, la gobernanza no solo trata de conocer los datos, sino que también de hacer ciertas definiciones, ciertos lineamientos un poco más amplios. Pero ese fue uno de los motivadores, digamos, aparte de esto de que efectivamente en el marco de trabajo de la OCDE, el tema de data driven, digamos, por organizaciones, Estado orientado a los datos, aparece como muy nítido. Y entendemos por gobernanza de datos, en el fondo, entender que los datos son un activo de las organizaciones, ¿ya? Hoy día, en general, la mayoría de las organizaciones, bueno, y desde hace hartos años atrás, manejan muy bien su activo físico, ¿cierto? Sabemos cuántos escritorios tenemos, cuántas sillas hay, cuántos computadores hay, a quién se los compramos, cuánto tiempo tienen, etcétera. Sin embargo, cuando uno pregunta respecto de los datos, las respuestas son mucho más débiles en términos de, bueno, depende a quién uno le pregunte, no hay nada formalizado, por supuesto no hay un detalle o doble clic de cuáles son los contenidos de los datos, dónde están, qué tanto rango de tiempo tenemos, los datos son frescos o no son frescos, ¿cierto? Las direcciones que tenemos están actualizadas o no, los datos de contacto. Entonces, lo que se trata y la analogía como más simple que uno puede hacer con el gobierno de datos es pensar en esto cómo se gestionan los activos físicos, ¿cierto? Es decir, que queremos conocer el detalle de los datos que queremos ordenarlos, queremos saber quiénes tienen responsabilidad respecto de esos datos. Y eso porque en el fondo se entiende que hoy día los datos pasaron a ser un activo súper valioso. De hecho, hay una frase, ¿cierto?, que algunos habrán escuchado que ya es antigua, en los años 2000, ¿cierto?, esto de que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Pero para que podamos usar ese petróleo, el petróleo tiene que estar refinado, ¿cierto? Tiene que ser gasolina y ojalá de buena refinación para tener mejores resultados. Y hay una distinción ahí, porque hablamos a veces de gobernanza de datos y de gestión de información o gestión de datos. Se entiende por gestión de datos todo el uso, ¿cierto? Todo el manejo, desde planificar, operar, evaluar, o lo que se llama el ciclo de Deming, en este caso aplicado a los datos. Y la gobernanza es la que establece las políticas y principios respecto a cómo queremos gestionar los datos, ¿ya? Entonces, gobernanza son los lineamientos y la gestión es ya el uso operativo de los datos. Bueno, eso motivó, o había motivado, como les dije, esto está en el orden justamente inverso. Primero debería haber aparecido la estrategia en general, después la de datos y después esto, pero fue justamente al revés. En noviembre del 2024, es decir, un poquito antes de la estrategia, aunque incluso estaba listo como en julio, se publicó esta adaptación de un marco de trabajo que se llama DAMA, que se denominó el marco de gestión de datos del Estado, con la idea de definir, en el fondo, adaptar una metodología que ya era una metodología internacionalmente y que se había estado aplicando en varias instituciones locales, para poder abordar el tema de gestión de los datos. Y esto se hizo adaptando este marco de trabajo que se llama DAMA. DAMA define 11 prácticas que son las que aparecen ahí, al centro del gobierno de datos, arquitectura de datos, los temas que tienen que ver con cómo diseñamos el mundo de los datos, cómo clasificamos los datos, todo lo que tiene que ver con modelamiento y diseño de datos, el almacenamiento y operación, ¿cierto? Cómo guardamos los datos, cómo operamos, cómo tenemos capacidades de respaldar y recuperar la información, la seguridad y ciberseguridad, ¿cierto? Hoy día, integración e interoperabilidad, gestión de documentos, datos maestros, todo lo que tiene que ver con analítica, inteligencia de negocio y metadatos. Y a partir de ese marco de trabajo se hizo esta adaptación, considerando que habían algunos temas que DAMA no aborda, como por ejemplo los temas legales y normativos, porque son propios de cada país y estando en el Estado además era sumamente relevante. Datos abiertos, porque habían compromisos del Estado chileno con el tema de datos abiertos, hay una hoja de ruta de datos abiertos hoy día, y también el cómo implementar. Una de las críticas que se le hace a DAMA es que, como los buenos handbook tipo gringos, ¿cierto?, dice un poco qué es lo que hay que hacer, pero no dice cómo, o provee poca orientación respecto a cómo abordarlo. Bueno, hay otros temas que DAMA también aborda como muy lateralmente, como gestión del cambio, pero eso se excluyó del marco de gestión de datos del Estado, porque entre otras cosas, una de las
conclusiones más rápidas a la que se llegó era que no tiene mucho sentido hacer gestión del cambio solo para el tema de gobierno o gestión de datos, sino que hay que hacerlo en un ámbito más amplio de transformación digital. Bueno, nosotros trabajamos en esta adaptación, el GovLab hizo la adaptación de DAMA a este marco de gestión de datos del Estado. Yo fui uno de los consultores de este proyecto y básicamente terminamos con esta estructura donde se agregaron algunas dimensiones como por ejemplo la visión estratégica, que fue un tema que apareció cuando empezamos a conversar con distintas instituciones que ya llevaban un tiempo trabajando con DAMA, el Ministerio de Desarrollo Social y otros. Lo importante que era que en el fondo esto se mirara de una manera más estratégica y no como un tema solo de tecnología o solo técnico. Agregamos, por supuesto, los aspectos legales y normativos que eran muy relevantes y datos abiertos. Y se juntaron algunas dimensiones que tenían que ver sobre todo con el tema de diseño, arquitectura, metadatos y todo eso se llamó arquitectura, diseño y documentación. Lo que se trató es de simplificar DAMA, ¿cierto? Tomando en el fondo lo básico de cada dimensión. DAMA es un framework orientado a organizaciones grandes, digamos, como suelen ser las cosas gringas, y por lo tanto también había que escalarlo un poquitito a la realidad nuestra, pensando que esto se iba a aplicar desde las instituciones más grandes de nivel central hasta las más pequeñas municipios u otros que son chiquititos. Y lo otro que se tomó muy en cuenta es que hay iniciativas paralelas, ¿cierto? Está la ley de transformación digital, ya estaba en ese momento, y por lo tanto las dimensiones que se cruzan con la ley de transformación digital se tuvo especial cuidado en que se pidieran las mismas cosas y no se pidieran cosas distintas, de manera de no estar compitiendo un poco entre las distintas cosas. ¿Dónde hay cruce? En seguridad y ciberseguridad, en interoperabilidad y en documentos y contenidos, las principales. Además, este marco de gestión de datos del Estado incorporó un mecanismo de evaluación del nivel de madurez, que es una recomendación que de hecho hace DAMA, aunque no se casa con ninguna en particular, sino que acá se desarrolló uno propio, donde se definieron 4 niveles: insuficiente, básico, que es la meta inicial para que cumplan todas las instituciones del Estado, medio y alto, ¿ya? Y para eso se desarrolló un cuestionario de 52 preguntas, que a lo mejor algunos ya los han aplicado. En el caso de las instituciones que están sujetas al PMG Transformación Digital, lo tuvieron que aplicar como parte del PMG a junio de este año, y a diciembre ahora tienen que tener un plan de trabajo para los siguientes 3 años. Se incorporó también un plan de instalación genérico que habla de 3 grandes etapas, una etapa de definiciones, bueno, ahí vamos a hablar de eso, y una hoja de ruta que permite hacer un poco un doble clic sobre las actividades en las distintas dimensiones, ¿no? El plan general, entonces, como les decía, tiene 3 etapas. Una primera etapa que es de diagnóstico y de definiciones, que es algo que se estima podría tomar entre 4 y 8 meses. Por supuesto, depende de los tamaños, complejidades y también del esfuerzo que uno le ponga a este tema. Una etapa de implementación básica, que es esta que queremos abordar en particular en el próximo tiempo. Que va a ser típicamente una etapa de 8 a 12 meses y una etapa de consolidación que pueden ser 12 a 18 meses, ¿cierto? Eso para decirles que esto es un plan a lo menos de 3 años. Las experiencias con las instituciones más grandes y que llevan más tiempo, como el Ministerio de Desarrollo Social y otras, son de alrededor de 5 años, más o menos. Ahora hay que entender que ellos partieron sin tener estas herramientas, sino que partieron desde cero. Y lo que es importante indicar es que en esta primera etapa, ¿cierto? Uno necesita establecer una visión estratégica de la gobernanza y hacer las definiciones básicas o lo que llamamos una política de gestión de información. Realizar la autoevaluación para saber dónde estamos en cada una de las dimensiones y generar una hoja de ruta. Por supuesto que esa hoja de ruta no es algo que se pueda cubrir en completo, digamos, en la etapa 2, sino que la idea es priorizar dimensiones a desarrollar. En el PMG se habló de 3, máximo 3 dimensiones.
Uno podría priorizar 3 o 4, eso es como lo razonable que uno puede abordar. Y la idea es que con eso uno va hacia la etapa 2 ya a instalar la gobernanza, a desarrollar iniciativas y productos pilotos y por supuesto después a generar y ajustar la hoja de ruta para la etapa 3, donde ahí ya uno quiere que se consolide todo el tema, que se aborden las otras dimensiones que no se priorizaron, al menos para cumplir el nivel básico, con la idea de que al final de la etapa 3, es decir, al final de estos 3 años, al menos tengamos nivel básico en todas las dimensiones, de ahí para arriba. ¿Ya? Esa es un poco la meta que se está poniendo el Estado. Y no está puesto acá, pero en el fondo el objetivo de esto es que finalmente esto pase a ser un proceso estable y permanente de la organización, ¿cierto? Es decir, porque vamos a seguir teniendo datos, cada vez más datos, y por lo tanto tenemos que manejar todos estos temas de manera continua. Bueno, ahí en la presentación les dejé también los links, les puedo mandar si es que no han visto ¿cómo se llama? La guía que está publicada en el sitio de Gobierno Digital. Hay una guía completa que abarca un poco todo lo que yo he comentado aquí. Contarles que nosotros hacemos cursos en estos temas. Tenemos un curso de Gobierno de Datos en el Estado, un curso de 8 sesiones. Hicimos un curso como más recortado, pensando en los municipios, como más de introducción. Estamos proponiendo también este año tener talleres para generar algunos entregables o algunos artefactos que ayuden a la instalación del gobierno de datos, en particular la política, que es en el fondo el paraguas bajo el cual todo esto se despliega. Y también un taller orientado a la instalación, es decir, a cómo planificamos y hacemos esta etapa. Esto además de los cursos que el GovLab tiene en los temas de IA responsable y también en protección de datos personales, que es un tema que se cruza con el gobierno de datos, ¿cierto? Y que está muy atingente producto de la nueva ley que va a entrar en vigencia en diciembre del 2026. Ahí queda un QR si es que quieren ver más información respecto de los cursos y sus contenidos. Bueno, y con eso sin más, darle la pasada a Gonzalo y a Luis para que nos cuenten un poquitito cómo ha sido la experiencia en el caso de la Municipalidad de Providencia. Debo decir que ellos fueron alumnos del último curso de gobierno de datos y desarrollaron un trabajo muy interesante, muy bueno, digamos, que a mí me pareció que valía la pena compartirlo y por eso los incorporamos en esta charla. Así que, no sé, ¿hay quien comparte? Gonzalo, ¿tú ibas a compartir? Sí, voy a compartir. Hacia el final vamos a volver un poquitito con algunas reflexiones y ahí abrir un espacio de preguntas y conversa. Igual, por supuesto, le pueden preguntar también a Gonzalo y Luis en la medida que vayan viendo su presentación. ¿Me confirman si se Bien. ve en presentación? ¿Sí? Se ve bien, sí. Buenos días entonces a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Les vamos a contar un poco. Bueno, yo soy Luis Felipe Águila, soy el jefe del Departamento de Coordinación de Proyectos y está también Gonzalo Salazar, que es el coordinador de la Dirección de Tecnología. Y nosotros participamos en el curso que mencionaba Oscar, porque la municipalidad está iniciando un camino en esta línea hace algún tiempo. Y nos pareció muy importante y al final fue muy valioso para nosotros y les vamos a contar un poquito la experiencia que tuvimos en eso. La idea, el trabajo que nosotros hicimos fue la aplicación de la encuesta de autoevaluación del marco de referencia de gestión de datos del Estado a la Municipalidad de Providencia. Si me das la siguiente, voy a contarles yo un poquito del contexto y descripción del caso, los resultados de la autoevaluación que aplicamos y la estrategia que usamos para aplicarla. Y también Gonzalo después va a hablar de los próximos pasos. Yo les pido de inmediato disculpas, tengo un evento, así que terminada mi parte yo probablemente voy a partir, pero va a quedar Gonzalo y que tiene toda la experiencia y el conocimiento para poder responder todas las consultas que les aparezcan. Entonces, vamos adelante. Como motivación, ¿cuál fue la motivación que nosotros tuvimos para avanzar en esta línea? Primero, la alcaldía del alcalde Jaime Belolio nos dijo que teníamos el desafío de avanzar hacia la toma de decisiones basada en evidencia. Muchas veces las decisiones que toman los municipios
están basadas en la experiencia y suelen ser acertadas, pero también hay algunas que son un poco más complejas y que requieren tener datos para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces eso es un desafío importante que nosotros tenemos que abordar y obviamente el gobierno y la gestión de los datos es básico para poder lograrlo. Y en este sentido también nos incorporamos en un desafío adicional que es obtener una certificación de Bloomberg Philanthropies, What Works Cities, que decidimos incorporarnos para poner la certificación a nivel plata en primer lugar, que significa que son gobiernos locales buenos para comprender datos, rastrear el progreso y utilizar datos y evidencia para tomar decisiones, que esa es la descripción que el propio Bloomberg hace de este nivel plata. Obviamente para nosotros la autoevaluación es un primer paso. Si bien habíamos empezado con ciertas cosas, hay que decir, y Gonzalo también va a contarles un poco sobre eso, que la municipalidad está embarcada en la transformación digital del Estado, y si bien los municipios no estamos obligados por el PMG de este año a hacer esta autoevaluación, consideramos que era súper importante realizarla, a pesar que ya tenemos un camino recorrido en materia de transformación digital y había algunas cosas avanzadas. Les voy a contar a continuación un poquito de... Vamos a la siguiente, Gonzalo. ¿Cuál es el punto de partida? Nosotros partimos con la inexistencia de un diagnóstico completo y acabado la gobernanza. Una cosa que nos dimos cuenta en el desarrollo del curso es que teníamos que frenar un poco la carreta, ¿cierto? Y mirar un poquito desde el origen todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, después la política, la estrategia, armar el comité de datos y algunos componentes que Oscar nos contaba asociado a este marco de referencia de gestión de datos del Estado, que son las recomendaciones que se dan. Y nos dimos cuenta que la gestión de datos, salva contadas excepciones, está distribuida en 20 direcciones municipales. La municipalidad tiene 20 direcciones municipales y que muchas veces tienden a funcionar como silos. Es decir, hay avances diversos en cada dirección y no había una concentración de la información y una gestión centralizada. Lo que nos hace, por ejemplo, nos hacía tener datos repetidos y de diferentes calidades en diferentes direcciones. ¿Ya? Entonces, si bien existe mucha colaboración en el municipio entre las direcciones, por ejemplo, nosotros en mi departamento vemos temas de proyectos, hay mucha colaboración para poder sacar adelante las gestiones en tiempo y forma. Te juro que lo vi sin azúcar y dije, hoy se me quedó el Ahí hay yogur de ayer. Pues Felipe, un audio. ¿Sí? no sé, alguien tiene el micrófono abierto, lo vamos a silenciar, o Sí. quizás en tu misma oficina, porque recién había revisado lo... No, era otra persona, era Mauricio, así que, pero ya se silenció. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, Ah, bueno, les contaba que si bien tenemos mucha colaboración en materia de datos, eso no se estaba produciendo. No porque no quisiéramos colaborar, sino porque no había un marco y una gestión centralizada que nos orientara en esta línea. Entonces, necesitábamos consolidar, integrar datos críticos y transversales. Algunas cosas habíamos avanzado, por ejemplo, algunos datos maestros muy relevantes, como el maestro de calles de la comuna, las direcciones, algunos componentes de las patentes municipales, etcétera. Se había avanzado en algunas cosas, pero resolviendo problemas específicos y no de manera global. Y estábamos avanzando también a través del equipo de tecnología, a través de Gonzalo, en actualizar el catastro de datos y de sistemas de la municipalidad, que también les va a contar él cómo nos fue con eso, y el proceso de transformación digital que estaba en curso. Entonces, de ahí partimos para poder hacer este autodiagnóstico. Vamos a la siguiente, Gonzalo, si puede. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en el contexto del curso? Aplicamos de manera preliminar la encuesta de autoevaluación del marco de referencia para la gestión de datos del Estado a la municipalidad, considerándolo como un inicio en el proceso de diagnóstico que nos iba a llevar a cumplir los diferentes objetivos, ¿no es cierto? Certificarnos en Bloomberg, avanzar hacia la gestión, a la toma de decisiones basada en evidencia y poder entonces armar además el marco de gobernanza para la municipalidad. Identificamos dificultades en la aplicación, llegamos a la conclusión de que tenemos un bajo nivel de madurez en las propuestas. De las 52 preguntas de la evaluación les voy a mostrar el resultado en la siguiente lámina. El cliente de este proceso fue la organización completa, pero se puede representar esta justamente en el comité directivo que era necesario formar y en la autoridad alcaldicia,
que tenía un especial interés, y eso es un valor para nosotros, en avanzar en esta materia. Digamos, esto está liderado desde el alcalde y nosotros le reportamos regularmente, y estas cosas que hemos hecho también se le han informado ya. Partimos más o menos en el mes de agosto, ¿no es cierto?, con el curso Oscar, si no me equivoco, y entonces esto es una realización reciente, que entre agosto y septiembre realizamos, y que ya hasta octubre, noviembre, se han realizado bastantes avances que les va a contar Gonzalo, que nos tienen bien contentos en esta línea. Identificamos actores clave, porque si bien podíamos realizar nosotros una aplicación preliminar con la antigüedad y conocimiento que tenemos bastante avanzada, sí, producto de que teníamos 20 direcciones como silos, era necesario, al aplicar la autoevaluación, posteriormente realizar una validación. ¿Ah? Tal vez habían cosas que se nos habían quedado, y esto debía hacerse a través del comité directivo que fuera formado. Y también identificamos próximos pasos para implementar la gobernanza a través de la hoja de ruta, que la propia guía del MGD propone, y ahí Gonzalo les va a contar también de los avances. Vamos a la siguiente. Nuestra estrategia de desarrollo entonces para hacer la autoevaluación fue aplicar la encuesta completa en versión preliminar con algunas personas expertas que están en nuestro ámbito cercano, más nosotros, acompañar cada respuesta con una breve explicación que permitiera entender su fundamento o la situación que consideramos, por lo cual nos entregamos una respuesta entre los 4 niveles: insuficiente, básico, regular, etcétera. Identificamos las direcciones que podrían participar para validar las respuestas de la encuesta, en algunos casos también las personas específicas, y realizamos un primer acercamiento a la hoja de ruta para enfrentar los avances más importantes en la etapa de desarrollo. Vamos a la siguiente. Gonzalo, gracias. Y este es el resultado. Si nosotros vemos la imagen de telaraña que está a la izquierda, podemos ver que en rojo hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos más o menos, que son los mismos que están en la tabla de la derecha. El resultado global para nosotros fue que estamos en un nivel básico. ¿Ah? Igual nos puso contento, a pesar de que básico suena poco, pero no estábamos en insuficiente. Sin embargo, sí tenemos insuficiente algunos de las dimensiones. Por ejemplo, en gobernanza de datos, evidentemente nos falta la política, nos faltaban varias cosas, que habían algunos avances. Nosotros teníamos una política desarrollada en el contexto de un PMG anterior, pero no estaba esta socializada, y por tanto no estaba validada, y nos faltaba bastante en esta línea. La estrategia de datos tampoco está definida. La arquitectura y diseño de documentación nos parece insuficiente, la analítica integrada de negocios, si bien tenemos algún avance bien fuerte, Gonzalo les va a mostrar de eso. Datos abiertos también estamos avanzando ahora. Aspecto legal y normativo, eso está un poquito más retrasado, es un aspecto bastante complejo de abordar. Hay que integrar direcciones que a veces están alejadas de estas materias, digamos, ¿ah? que tienden a verse como más tecnológicas, pero cuando uno lo ve desde el punto de vista de la gobernanza es muy integral. Entonces tienen que participar. Son unidades de apoyo, jurídica, control, etcétera. ¿Ya? Nosotros pensamos que tenemos que partir entonces con visiones, a pesar de que está a nivel medio, la visión estratégica tiene que ser validada y conocida. ¿Ah? Entonces tenemos que avanzar en esa línea, y la línea de gobernanza como primeros puntos. Bueno, hasta aquí tengo yo lo que fue el trabajo que realizamos. Yo creo que no vale la pena meternos en la hoja de ruta, porque lo interesante es que Gonzalo nos cuente la experiencia, justamente la dirección que él dirige, que es la Dirección de Tecnología y Gestión Digital, es la que está liderando como punta de lanza el trabajo que estamos desarrollando. Entonces ahí vamos a entrar ahora como a temas más específicos, y les agradezco entonces la invitación. Yo en algún momento los voy a dejar, y los dejo con Gonzalo para que nos cuente en qué estamos y cómo hemos avanzado en esta línea. Muchas gracias, Felipe, por el pase. Sí, efectivamente, como comentó Felipe, la municipalidad tomó este desafío de poder comenzar a manejar los datos de una forma más responsable, por decirlo de alguna forma, eh, y define en el fondo que podamos adoptar buenas prácticas. Entonces,
para poder empezar a manejar el concepto de gobernanza, nos acercamos a Bloomberg Philanthropies para ver el tema de los tiempos de postulación. Cada programa que tiene Bloomberg Philanthropies son en diferentes épocas del año, por lo tanto, era importante saber cuándo podíamos empezar a recorrer la senda de alguno de estos. Nos interesaba mucho el programa de Data Alliance, que es en el fondo las comunas que son parte del ecosistema de Bloomberg Philanthropies para las buenas prácticas y el manejo de los datos. Y que obviamente después de que la entidad participa de este programa, opta por tener o sacar la certificación de What World Cities, que es un reconocimiento que emite Bloomberg a las entidades que pudieron completar cierta cantidad de criterios. Son 43 criterios los que son parte de esta certificación. Y para optar al primer nivel, que es el nivel Silver, uno tiene que tener 22 criterios. Entonces, bueno, el alcalde nos pide poder eh, participar del programa y optar a la certificación. Por un tema de tiempo, tuvimos que primero participar de las primeras reuniones con el tema de la certificación. eh, por un tema de temporalidad, por las fechas, como les comentaba, y después la idea de nosotros era poder participar también del programa Data Alliance, que es lo que estamos evaluando a corto plazo. Independiente de eso, nosotros ya hicimos una primera medición a través de una autoevaluación en julio de este año, y de los 43 criterios, nosotros solo tuvimos como completados dos. Después en octubre hicimos una segunda medición donde tuvimos una retroalimentación por parte de Bloomberg y nos arrojó que pues, habíamos subido a 4 criterios completados. Y ahora en diciembre tenemos que hacer una tercera medición, ya pensando ya para que podamos optar a la certificación en mayo o junio del 2026. Eh, Esperamos que para esta medición de diciembre podamos aumentar bastantes criterios. Más adelante les voy a contar qué cosas vamos a hacer para poder lograr aumentar esos números. Em, pero también pudimos optar con el apoyo de Bloomberg, una mentoría en la cual ellos nos van a apoyar de forma sistemática para poder armar una hoja de ruta y poder estar más o menos claro de cuántos criterios vamos a poder tener en diferentes fechas y tener una tranquilidad de que al momento de la certificación ya vamos a poder tener todo lo necesario para poder completar dicho hito. Eh, pero bueno, también, como lo había mencionado también Luis Felipe, la municipalidad a través de la ley 21.180 ya había tenido que estar alineada con la ley de transformación digital del Estado, la cual, como muchos sabemos, establece ejes, normas y reglamentos que debemos ir completando dependiendo o del grupo al que pertenecemos. La Municipalidad de Providencia pertenece al grupo B, por lo tanto para este año tenemos por parte de los ejes la interoperabilidad y la digitalización, y nosotros por lo menos llevamos un tiempo ya con el tema de la interoperabilidad ya funcionando a través del nodo de interoperabilidad de PICE. Pero también dentro de la municipalidad teníamos un plan de acción con respecto a proyectos de transformación digital, que obviamente se alineaban a los ejes o a las normas establecidas en la Ley de Transformación Digital del Estado, como gestión documental, digitalización, expediente electrónico, etcétera, etcétera. Em, el hecho de que nosotros hayamos tenido también un plan de acción para poder completar proyectos de transformación digital al interior de la municipalidad manifestaba que tuviéramos que utilizar datos, tener integraciones con otros sistemas o con otros servicios públicos a través de interoperabilidad. Y cuando ya empezamos a ver que había cada vez más manejo de datos, era necesario poder
considerar una gobernanza sobre dichos datos. Y bueno, también lo mencionó Luis Felipe, la necesidad de poder tomar decisiones en base a datos, tanto en materia municipal y en servicios a vecinos o políticas públicas, se hizo la necesidad en el fondo de poder tener la gobernanza de datos ya instaurada en la municipalidad. Dentro de las medidas está, por ejemplo, de que hayamos participado de este curso de, mm, de gobierno de datos del Estado para poder estar alineados. La misma certificación o el curso de la certificación también nos preparaba para cumplir con varios criterios que iban a estar alineados con esto. Y dentro de uno de los criterios estaba la conformación de un comité de gobernanza de datos, que nosotros lo llevamos un poco más allá y logramos poder presentar la idea de eh, crear un comité que sesione las tres materias: gobernanza de datos, transformación digital y seguridad de la información y ciberseguridad. Entonces, para poder crear el comité, lo primero que tuvimos que hacer fue presentárselo al alcalde y que él nos haya dado su aprobación para poder continuar. Nosotros ya hemos estado en mesas de trabajo donde elaboramos la propuesta de decreto que aprueba la creación del comité en las tres áreas, que gobernanza de datos, seguridad de la información y ciberseguridad y transformación digital. Designa responsables, roles, establece las reglas de cómo el comité va a sesionar y cómo los acuerdos van a ser establecidos finalmente. Entonces, este va a ser un importante hito, porque una vez que el comité esté creado y sesione, va a tener que aprobar las primeras iniciativas, que son principalmente políticas, procedimientos, planes, reglamentos, y particularmente para la Municipalidad de Providencia, la primera versión del inventario de datos y el portal de datos abiertos. Más adelante les voy a contar un poco sobre eso, pero en la primera sesión va muy, muy fuerte tareas para el comité de aprobar idealmente iniciativas, y esta iniciativa son instrumentos o insumos para cumplir diferentes criterios de la certificación de Web World City. Por lo que pueden ver al final, aquí se produce un trabajo orgánico en que la misma municipalidad va avanzando en gobernanza, va creando políticas que norman el funcionamiento y al mismo tiempo vamos cumpliendo con los hitos de la certificación. El comité va a sesionar ordinariamente de forma trimestral y se espera que la primera sesión sea alrededor de la primera quincena de diciembre del 2025. Paralelo a eso, nosotros realizamos una actualización o una medición de catastros de datos y sistemas, y lo que hicimos fue hacer un levantamiento tecnológico a través de una plataforma que tenemos acá en la municipalidad de Workflow, que nos permite generar formularios y que las diferentes direcciones respondieran esos formularios y pudiéramos tener el sondeo de cuántas fuentes de datos o conjuntos de datos podíamos levantar y cuántos activos tecnológicos de diferentes materias como software, hardware, licenciamiento, equipamiento, pudiéramos tener. Y arrojó que en el inventario de datos, en una primera versión, íbamos a contar con 179 conjuntos de datos, y en los activos tecnológicos 67 declarados, tanto como les decía, software, hardware, licencia y equipamiento. Y otra información valiosa obtenida del levantamiento fue la fuente, que íbamos a poder contar con estas fuentes de datos y podíamos también saber si es que podían ser consideradas en un portal de datos abierto, para que nos pudiera dar las primeras fuentes que pudiéramos publicar en un portal de datos abierto. Este portal de datos abiertos también es parte de los criterios y subcriterios de la certificación. Por lo tanto, también íbamos a cumplir con la certificación publicando el portal, y también, como estratégicamente lo vemos, es que íbamos a lograr descongestionar la transparencia municipal,
la posibilidad de que hubiera un portal donde todos los vecinos y contribuyentes y público en general pudieran entrar al portal y ver esas fuentes de datos disponibles para todos. Bueno, en la parte de tableros, construcción de tableros, la SECPLA, la Secretaría Comunal de Planificación, ya había aportado con diferentes tableros en diferentes tecnologías que respondieran a las necesidades de la municipalidad. Y lo que nosotros estamos buscando ahora es poder lograr, dentro de la gobernanza, tener el catastro de cuáles son esos tableros, generar un instrumento para que las diferentes direcciones pudieran o solicitar o pedir acceso a estos tableros y idealmente todo centralizado en una sola plataforma. Con respecto al presupuesto municipal, nosotros levantamos presupuesto para el portal de datos abierto y para el Data Lake municipal, al hecho de que nosotros estamos pensando que vamos a tener muchos datos, es que podamos centralizarlo en una plataforma de un lago de datos para poder consultarlo. Nosotros también tenemos acá un data warehouse, entonces tenemos que ver cómo van a interactuar ambos ecosistemas. Por el lado del portal de datos abiertos, estuvimos explorando diferentes alternativas, como ArcGIS, varias municipalidades lo tienen, SECAN, que es una plataforma para portales de datos abiertos, y el GeoNodo de infraestructura de datos espaciales, que también creemos que puede ser una opción, todavía no lo tenemos definido, pero solicitamos presupuesto para ver cuál de estas iba finalmente en la que se iba a concretar. Nosotros ya tuvimos conversiones con nuestro proveedor ArcGIS y creemos que por ahí va a ir. Tenemos unos prototipos que más adelante les voy a mostrar. Y con respecto al Data Lake municipal, también pedimos presupuesto y estamos viendo si es que lo haríamos en una infraestructura cloud o una infraestructura tradicional con tecnología Apache Spark, Hadoop en base de datos. Estamos viendo, todavía no tenemos una definición, estamos haciendo el análisis de mercado, pero ya por lo menos solicitamos presupuesto para poder hacer las primeras versiones. Y bueno, en el portal de datos abierto, como les mencionaba, como ya vamos, el conjunto de datos ya van a estar declarados y vamos a saber cuáles son datos abiertos o no, no tienen datos sensibles y hacen un cumplimiento a la ley de protección de datos, es que podemos contar con nuestro software, el cual ya tenemos, el cual ya nos dijeron que no tiene ningún costo adicional y que solamente deberíamos levantar las capas. Y lo que dice la certificación, sí, que un portal de datos abierto tiene que tener un conjunto de datos. El conjunto de datos tiene que estar en un formato de fuente para poder ser procesado por máquina, o sea, CSV, formato Shape, JSON, un KML, etcétera. Así que por el portal de datos abierto nosotros ya vamos prontamente a sacar nuestra primera versión. Y bueno, todo esto que yo le he comentado no lo podemos hacer por sí solo, entonces conformamos un equipo, el cual, como dijo Luis Felipe, está liderado por tecnología a través del coordinador. La coordinadora de transformación digital ha prestado apoyo para poder interiorizar a estos nuevos profesionales, por lo cual tenemos una ingeniería civil en geografía, que principalmente se enfoca en los software de información territorial o geográfica, y también tiene conocimiento en Smart City, una ingeniería civil industrial que va a aportar su experiencia para el tema de datos y la certificación de Web City, y tenemos pensado idealmente poder incorporar un ingeniero en ciencia de datos e inteligencia artificial para poder explotar esa otra parte de los datos. Los datos hoy día lo estamos en la parte de gobernanza, pero va a llegar un punto en que lo que vamos a querer es poder sacarle más provecho porque vamos a ver qué datos tenemos, así que ese perfil sería súper necesario. Así que bueno, esa es nuestra presentación. Muchas gracias y le doy el pase a Carlos o a Oscar. Muchas gracias, Gonzalo. Hay unas preguntas en Gracias. el chat, Sí, o no sé si lo respondemos, Óscar, o avanzamos con las sí. reflexiones finales. Eh, Démosle las preguntas. Yo creo que es interesante abrir el espacio para preguntas y cerramos en un minuto con las reflexiones finales. La primera, para ti, Gonzalo, la ley de transformación digital dice explicita a las municipalidades, pero omite a las corporaciones. ¿En Providencia han sumado las corporaciones? Si es que tienen, ¿cómo lo han hecho? ¿Lo han pensado? ¿Lo han discutido? Efectivamente, sí, en el caso de la municipalidad, nosotros tenemos la Corporación de Desarrollo y como estamos en una senda experimental, por decirlo de alguna forma, estamos al alero de la certificación, estamos también
con el curso con el que participamos con Oscar. Nuestra idea también es aplicar el modelo de gestión de datos del Estado cuando ya estemos próximos a poder sacar la certificación para tener dos indicadores de cómo está posicionada la municipalidad. Y como bien lo dijo Luis Felipe, estamos contentos porque no estamos en un nivel insuficiente, pero estamos en un nivel básico. Y nuestra idea sería poder llegar a un nivel superior, intermedio tal vez, para después transmitirle esta experiencia a la corporación y ella pudiera replicar nuestro modelo. En resumen, nos hemos incorporado hoy en la corporación, tenemos muy buena relación y relación directa con ellos. La idea es poder, cuando ya el modelo esté probado, traspasárselo y que ellos lo puedan replicar. Súper. La segunda pregunta la voy a tomar yo. ¿Qué riesgos o dificultades identifican en caso de proponerse instaurar la gobernanza en una organización, dejando fuera las prioridades, trabajar la visión estratégica? Esto considerando el caso de una institución cuyos resultados en general son más bien insuficientes. Claro, yo creo que ahí hay un problema no menor, porque efectivamente si es que esto no parte desde una mirada, digamos, desde la dirección y por lo tanto se refleja eso en esta visión estratégica, va a ser mucho más complejo. Se puede, hay casos de hecho en que han partido por áreas más pequeñas, pero probablemente en ese caso lo que uno tendría que hacer es como partir, digamos, con un área o con un subconjunto de la organización mostrando resultados y que de ahí eso en el fondo permita ir hacia la organización completa. Pero en general la recomendación efectivamente es que esto tiene que partir con una visión clara desde arriba. Lo comentaron ahí también Gonzalo y Luis, que el respaldo y el interés en este caso del alcalde, ¿cierto? Yo me imagino que es algo que, por cierto, influye en que exista la designación de estos comités, ¿cierto? En que exista mejor disposición a generar un presupuesto para las iniciativas, en fin. No sé, Gonzalo, si quieres comentar algo más ahí también. Sí, efectivamente, Oscar, yo creo que lo más potente, por lo menos lo que hemos logrado hasta ahora, es de que el alcalde incluso estuvo de acuerdo en que él participara del comité y presidiera. Entonces, por lo tanto, hay una relación directa entre lo normativo, por decirlo de alguna forma, el cumplimiento de las leyes y también estratégico, porque en el fondo va a estar el alcalde, él el que está liderando su gestión y la gestión de la comuna y por lo tanto van a tener que en algún punto estar entrelazados ambos temas. Súper. Otra pregunta, ¿cargan datos en el portal de gobierno de datos abiertos? Si no lo hacen, ¿por qué? Nosotros, como les mencionaba, el portal de datos abiertos nuestro todavía no está publicado. Lo que sí hemos tenido conversaciones con GeoNodo, que es una plataforma. Ahí hay muchas fuentes de información. También hemos tenido algunas conversaciones con otros servicios públicos para poder contar con datos que pudiéramos publicar. Lo que pasa ahí es que no hay como un reglamento o una guía que establezca cómo cada organización puede hacer su portal de datos abierto, si va a considerar solo sus fuentes o va a considerar fuentes de terceros. La verdad que por ese lado nosotros siempre vamos a levantar propuestas y vamos a levantarlo en el comité, en el cual también está la directora jurídica y el director de control. Por lo tanto, va a haber una interrelación ahí en diferentes ámbitos en que podríamos determinar que sí podríamos publicar o llamar a una fuente externa de algún servicio del Estado, del servicio central, donde pudiéramos participar también. Así que no lo hemos descartado y sí lo podríamos conseguir. Ok. ¿Cómo se pueden integrar todas estas tecnologías para poder mejorar la participación ciudadana a las municipalidades y el Estado en sí? La verdad que la iniciativa que estamos viendo siempre la estamos pensando tanto para darle una mirada interna, pero también una mirada externa. El portal de datos abierto, pensamos generar un portal de datos abierto eh, que en teoría no debería ser un portal de datos abierto si está en la interna, porque si no, no es abierto. Pero en el fondo lo que queremos es que las fuentes que puedan, porque la ley de protección de datos nos va a decir que hay algunas fuentes que no podemos publicar por un tema de datos sensibles, pero sí son necesarios para el funcionamiento municipal, los podamos plasmar en otro portal que sea solamente de uso interno
Pero tenemos, toda esta estrategia está pensada también en poder tener al vecino del contribuyente como usuario y que él pueda tener un beneficio de todo esto, que obviamente indirectamente él también lo va a percibir el hecho de que la municipalidad empieza a tener una mejor gestión y empieza a tener gestión o decisiones sobre datos en el mediano a largo plazo. Se va a poder ver un beneficio en él en el aspecto en que van a poder ser decisiones más eh, orientadas a tomar decisiones más objetivas y en tiempos más cortos. Súper. Yo agregaría además que el hecho de manejar y tener los datos integrados cuando tú tomas una decisión también te da un respaldo que se puede abrir en caso de necesidad, ¿cierto? Que tú digas, esto es la información que respalda la decisión que se tomó, por ejemplo. Así es. ¿Qué perfil o rol debería liderar la gobernanza de datos y cuáles deberían ser los integrantes del comité? Ahí Gonzalo podría En el contarme caso un del poquito comité, como les cómo... mencionaba, Mm. tratamos incluir en las direcciones que son transversales y obviamente los que llevan toda la gestión municipal, el alcalde, la administradora municipal, pero también, como les mencionaba, la dirección jurídica, la dirección de control, la dirección de comunicaciones, la dirección de tecnología, que son transversales, y integran también el comité, la coordinadora de transformación digital, el encargado de ciberseguridad y seguridad de la información, y estamos evaluando la posibilidad de incorporar un delegado de protección de datos que no está en tecnología, pero estamos viéndolo cómo la ley nos ayuda a que esta contratación o asignación sea más simple. Eso por el lado por los integrantes. ¿Me podéis repetir la pregunta, Oscar? Había una parte que ¿Qué también... perfil debería liderar la gobernanza de datos y cuáles deberían ser los integrantes del comité? Esos son dos Claro, preguntas. con el tema del liderazgo ahí es un poco complejo porque en el fondo hay que determinar cuál es el rol más idóneo. Aquí el coordinador, que sería mi caso, yo lo que hago es hacer e interactuar a todas las partes. Finalmente, cuando se conforme el comité, abajo del comité va a haber por decirlo, un equipo técnico que va a llevar la iniciativa y se la va a presentar al comité. Coordinador ahora en el fondo, lo que va a ser parte del comité, no va a llevar tanto el tema de la aprobación de la iniciativa. Sí, igual tenemos que ver todo el tema de tecnológico, de infraestructura, de servicios que apoyen o aporten a estos proyectos de transformación digital o de gestión de datos. eh, pero al final la creación del comité va a poder hacer de que esto sea más un trabajo en conjunto, más de que una sola persona lo lleve. Claro. Ahí como para complementar respecto de quién debería liderar, en general lo que uno busca o trata, ¿cierto? Por un lado es entendiendo la cultura de la organización, ¿cierto? Es un punto importante para saber dónde ubicar el rol. Y también, en el fondo, tener una cierta transversalidad. La idea de esto, la lógica del gobierno de datos es que sea una mirada transversal respecto a los datos de la organización, entonces interesa también que el que lidere tenga esa mirada transversal. Que eso puede ocurrir desde distintos lados, puede ocurrir desde un área que es transversal, desde un cargo que se arma en el fondo para tener una mirada transversal digamos, como staff ahí reportando directamente a la autoridad o a alguna alta autoridad, eh, o algún otro, digamos, que tenga esa característica, ¿ah? Las áreas de gestión, a veces la misma área de tecnología, si es que tiene una buena mirada transversal y está suficientemente arriba, son opciones, digamos. Es difícil decir una sola digamos, como tan nítido, digamos, un solo lugar o perfil. Perdón. Eh, Comentario de Antonio, dice, el portal del Estado busca que no se generen portales propios para disponerse de datos. Sí y no, nunca ha estado como restringido. Si bien es cierto, se quiere potenciar el datos gov.cl, el portal de datos abiertos del Estado, como un lugar donde esté centralizada la información, también se entiende que las distintas instituciones van a querer publicar
por un tema de forma de organización de la información con distintas lógicas. En particular, por ejemplo, lo que vimos que mostró Gonzalo es georreferenciado y el datos.gov.cl no está georreferenciado, ¿cierto? No tiene esa parte, eso está por el lado del IDE y ahí hay un tema pendiente también a nivel transversal del Estado, porque no podemos tener dos portales de datos abiertos del Estado, uno para los datos y otro para los datos georreferenciados, ¿cierto? Deberíamos finalmente tener algo unificado. Y ahí como que falta todavía un poquito articular eso. Oscar, Como parte, sí, las últimas dos preguntas para ir cerrando, en ya, honor al tiempo. me parece. Como parte de la estrategia de modernización, ¿se ha discutido el lineamiento de colocar al vecino en el centro del modelo? ¿Cierto? Existe la visión de crear una carpeta del vecino en torno a la que se construye el modelo de gobernanza y gestión, pensando en que el vecino acceda a todos sus datos. Lo que llaman a veces la mirada 360, ¿cierto? De la persona o en este caso del vecino, que puede ser interesante. No sé si es algo que han tocado, Gonzalo. Sí, bueno, nosotros estamos ya empezando a elaborar el expediente vecino, que en el fondo es que pueda tener una mirada de todos sus trámites o todas las interacciones que ha tenido con la municipalidad, porque hoy día pasa mucho de que el vecino va a hacer, no sé, el trámite de la patente de comercial y va a renta, va a sacar, siendo que pues empresa, pero o va a sacar su licencia de conducir Lolita. o un beneficio o emitió un requerimiento en la atención del vecino. Entonces, en definitiva, tiene que estar viendo en diferentes lados, le cuesta un poco saber cuál contraseña en cuál, porque son diferentes sistemas. Nuestra idea es poder integrar todo en un solo portal y que él pudiera tener acceso a toda esa información y por eso también es clave esta gobernanza de datos, porque si son sistemas diferentes, puede que tengan bases de datos diferentes, puede que tengan datos del vecino, donde en un lado tenga un teléfono y en el otro tenga otro. Entonces, hay que hacer un trabajo ahí, más que el software o el front hacia el vecino, es primero hacer toda la definición de cómo vamos a hacer el modelo de datos. Y por eso es importante también saber qué datos son los que interactúan, cómo interactúan, cada cuánto se actualizan, y todo eso es lo que nosotros hoy día estamos normando, reglamentando, gracias a el modelo de gestión de datos del Estado y a la participación que estamos teniendo en la certificación de World War Cities, en donde nos solicitan ir un paso más allá en el manejo de los datos. Con esta gobernanza nosotros esperamos poder concretar este proyecto que viene para el 2026 con mucha más fuerza y de mucha mejor forma. Súper, gracias. Última pregunta, ¿cuál es el rol que realiza o levanta el inventario de datos? ¿Qué formatos o lineamientos han usado para realizarlo? Es una buena pregunta. Nosotros lo que hicimos ahí es buscar otra experiencia. En Chile hay tres municipalidades que ya lograron su certificación de World War City, que es Las Condes, San Fernando y Maipú. Y lo que hicimos fue buscar referencias, pero no solamente en Chile, también vimos en Mendoza, es un muy buen ejemplo para que ustedes, los colegas que estén pensando en poder llevar a su municipalidad esta certificación. Y lo que hicimos fue sacar lo mejor de todos los inventarios, de todos los que ya pasaron por esto y hacer un nuestro formato eh, que en el fondo lo que busca es que se declare el conjunto de datos, que se diga quién es el responsable, porque muchas veces pasa que nadie tiene idea. Oye, ¿quién es el que está manejando este conjunto de datos? ¿Cada cuánto se actualiza? ¿Dónde están hechos los respaldos? Las típicas preguntas que nadie sabe responder porque no están en ningún lado, sino que están en la cabeza de alguna persona o simplemente en algún momento se pidió y nunca se documentó. Es lo que nosotros estamos buscando que no suceda así en esta primera versión, lo que ya lo logramos y ahora lo que tenemos que hacer en la segunda versión es una plataforma que nos permite ir manteniendo actualizado este inventario de datos, porque la certificación nos obliga a hacerlo, si mal no me equivoco, una vez al año, pero nuestra idea es hacerlo por lo menos trimestral o semestralmente, la actualización del conjunto de datos. Si el conjunto de datos cambia,
nosotros lo actualizamos. Si el responsable cambia, debe actualizarse y idealmente que eso sea lo más actualizado posible. Súper. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Para cerrar muy brevemente un par de reflexiones. Eh, por cierto, la instalación del gobierno de datos en los municipios plantea grandes desafíos, ¿cierto? Pero también se ve una oportunidad importante de mejora al tener esta mirada transversal respecto de los datos. Yo creo que eso es uno de los grandes aportes de esta mirada de pensar el tema de los datos desde una mirada central de gobierno de los datos. Si ustedes se fijan en la ruedita de Dama o en la misma del MGDE, todos los temas que aparecen ahí alrededor son temas relevantes respecto del manejo de los datos, pero que suele estar cada uno por su lado, ¿cierto? Y la idea de poner la gobernanza al centro es de poder definir lineamientos y políticas que se cubran en todos estos ámbitos. Porque si no, lo que nos pasa es que tenemos cosas con distintos niveles en el fondo, con distintas políticas o lineamientos y que a veces nos damos la sorpresa que van en contra. Y que falta esta mirada transversal, ¿cierto? En el caso, como decía Gonzalo, claro, cuando uno tiene 20 direcciones, pasa también en los organismos grandes que tienen muchas divisiones, ¿cierto? Se dan cuenta de que hay criterios muy diferentes a veces entre las distintas divisiones, que cada uno tiene sus propios datos, que se desconocen los datos entre unos y entre otros, ¿cierto? Y por lo tanto probablemente no estamos sacando todo el provecho que podríamos a partir de los datos. Es cierto, obviamente para que esto ocurra es necesario tener equipo, un equipo de trabajo. Siempre es difícil, ¿cierto?, considerar nuevos cargos, nuevas posiciones, sobre todo en el caso del Estado, y por lo tanto ahí yo creo que la clave es partir con equipos de trabajo que en el fondo empiezan a avanzar en esto hasta un punto donde la misma organización se convence que a lo mejor requiere un equipo o un rol más dedicado. Y por lo tanto la primera forma de abordarlo es con un equipo que se arme para esto por resolución, ¿cierto?, por decreto, que sea un equipo de trabajo que probablemente comparte este rol junto con otras cosas, ¿ya? ¿Eso significa que vamos a avanzar más lento? Sí, probablemente, pero por otro lado también el tener un equipo con distinta gente que maneja datos dentro de la organización hace que uno rápidamente llegue a los problemas comunes, a darse cuenta de que todos tienen necesidades en temas de los datos y a empezar a generar ciertos acuerdos en torno a cómo abordar estos temas. Un punto que es un hito súper relevante es tener la política, ¿cierto? Tener en el fondo estos lineamientos formalizados desde la mirada institucional, ojalá por resolución o por un decreto, de manera que le dé la formalidad de que todo el mundo tiene que cumplir con estos lineamientos, y eso en el fondo le da un piso al gobierno de datos para instalarse y empezar a trabajar en la organización. Y finalmente, otro tema que no es menor es que esto es una de las iniciativas, ¿cierto?, en el entorno de transformación digital, pero estamos con hartas cosas en paralelo. Tenemos la ley de transformación digital, que entre paréntesis, ¿cierto?, tenía un plazo sumamente ambicioso, está hoy día con un grado de avance que pronostica que la cosa se va a alargar, sin embargo hay avances interesantes. Está la ley de protección de datos personales que parte ahora a diciembre del 2026. Parece un plazo largo, sin embargo, para todo lo que hay que hacer no es tanto plazo y por lo tanto es algo que hay que empezar a abordar. Ahí hay sinergia porque ambos hablan respecto del tema de datos, ¿cierto? En este caso, datos personales y datos sensibles, ¿cierto? Una buena manera de partir con el tema de gobierno de datos también, aplicarlo a esos datos. La ley de ciberseguridad, ¿cierto?, que toca un poquito, pero también se relaciona. El MGDE, que hoy día no es ley, pero tiene ya un proyecto de ley, no sabemos si va a alcanzar a promulgarse en este gobierno, pero la idea va a quedar un poco instalada, en el fondo de tener una ley que hable de la transversalidad de los datos en el Estado y defina ciertas obligaciones para las instituciones que manejan datos, obligaciones y responsabilidades más bien. Esto, por cierto, y cada institución tiene sus propias iniciativas estratégicas institucionales, ¿cierto? Tiene un plan de modernización, un plan de desarrollo estratégico, en fin. Y por lo tanto tenemos que necesariamente ir uniformando, ir compatibilizando todas estas iniciativas. Y eso también es
un tema no menor, digamos, que uno no puede solo cerrarse a mirar lo de ley de transformación digital o lo del marco de gestión de datos del Estado, sino que hay que mirarlo en este marco amplio de cosas que están ocurriendo, y lo más probable es que también esto vaya evolucionando en la medida que tanto las tecnologías como la mirada estratégica del Estado, ¿cierto?, va evolucionando. En particular ya se habla mucho de gobierno de IA, ¿cierto?, por los temas éticos, etcétera, y por lo tanto ahí también hay un mundo que va a empezar a aparecer, ¿cierto? Ya tenemos una política nacional de IA, hay proyectos de ley en torno del tema de regular la IA, y por lo tanto también hay harto interés en el tema. Eso para cerrar.